A veces, la vida que creías estar construyendo resulta ser la vida de la que huías. Marino Shiro lo aprendió por las malas. A los 62 años, compró una granja abandonada en las estribaciones de Blue Ridge por $100. Quería paz y un nuevo comienzo. Pero cuando llegó aquella primera mañana de octubre, ya había allí 100 mujeres mayores. Llevaban camisas de franela y sombreros de paja. Cosechaban su tierra como si fuera suya. La mujer más anciana, Eulalia Burke, se acercó y le dijo que la tierra ahora formaba parte de su historia. Habían vuelto para reclamar algo que habían perdido hacía años. ¿Qué hacían 100 mujeres en su propiedad? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Marin Oshiro había pasado 30 años como enfermera en Seattle, viendo morir a personas en habitaciones de hospital estériles bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas lejanas. Había sostenido manos durante los últimos suspiros, limpiado cuerpos con eficiencia y rellenado papeles que reducían vidas enteras a casillas y firmas. Su marido, Richard, había fallecido 3 años antes, víctima de un derrame cerebral repentino y mortal, dejándola de pie en la cocina con una taza de café que nunca volvería a llenarse. Sus 2 hijos, Michael y Sophie, habían volado para asistir al funeral, se quedaron 4 días y luego regresaron a sus vidas en Boston y San Francisco. Ahora llamaban una vez al mes, cumpliendo con su deber, y de forma breve. Ella siguió trabajando después de la muerte de Richard porque no sabía qué más hacer. Las rutinas le resultaban familiares. Turno de mañana, rondas de tarde, medicación de noche. Pero en algún momento del tercer año de viudez, levantó la vista de la historia clínica de un paciente y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido algo más que cansancio. Fue entonces cuando empezó a buscar en Internet anuncios de propiedades en lugares en los que nunca había estado. Pequeñas ciudades con nombres que parecían pertenecer a otro siglo. Ashford, Carolina del Norte, apareció en su pantalla un martes por la tarde a finales de agosto. Una granja en venta, $100. Tal cual, el comprador asume todos los riesgos y cargas. Las fotografías mostraban una casa de madera desgastada, con la pintura blanca desconchada en largas tiras, un porche delantero combado y, más allá, campos cubiertos de maleza dorada que reflejaba la puesta de sol como si fuera fuego. Llamó al número. Le respondió una mujer de la oficina del secretario del condado. Parecía sorprendida de que alguien estuviera interesado. Esa propiedad lleva 15 años en un limbo legal. El secretario dijo, el propietario falleció. No hay nada claro. La herencia se complicó. Los condados la venden solo para liquidar las cuentas. Si la quiere, es suya, pero no espere que le garanticemos nada sobre la titularidad. Marin preguntó si había otros postores. Cariño, nadie quiere 100 acres de terreno montañoso con una casa medio derruida y sin derechos de agua claros. Si depositas $100, tramitaremos la escritura. Esa misma noche, 2 semanas después, transfirió el dinero. Cargó su Subaru con todo lo que no podía soportar dejar atrás. La pulsera de jade de su madre, una colcha que había cosido su abuela, álbumes de fotos, sus libros de texto de enfermería, aunque nunca volvería a abrirlos, 3 cajas con cosas de cocina y ropa para todas las estaciones, porque no tenía ni idea de cómo sería el clima. Había dado el aviso en el hospital, donado la mayor parte de sus muebles a Goodwill y conducido hacia el sur a través de Oregón y California, cruzando Nevada y Arizona. A través de Texas, Luisiana y Alabama, tomándose su tiempo, alojándose en moteles de carretera con nombres como Sleepy Hollow Inn y Mountain View Lodge. Las montañas Blue Ridge aparecieron gradualmente, primero como una mancha en el horizonte, luego como onduladas colinas verdes y finalmente como picos propiamente dichos, con niebla atrapada en sus hondonadas. Había atravesado Ashford un jueves por la tarde. Según el cartel, tenía 300 y 200 habitantes, una calle principal con una ferretería, un restaurante, una oficina de correos y una iglesia baptista con un campanario blanco. La gente se había quedado mirando su coche con matrícula de Washington y ella se había sentido como una intrusa, incluso entonces. La propiedad estaba a 8 kilómetros de la ciudad, subiendo por una carretera sinuosa que pasaba del asfalto a la grava y luego al barro.
El buzón estaba inclinado en un ángulo de 45 grados, con los números descoloridos hasta parecer fantasmas. Giró hacia el largo camino de entrada, lleno de baches, cubierto de maleza, con ramas que rozaban los laterales del coche, y condujo lo que le pareció 1,5 kilómetros antes de que la casa apareciera a la vista. Era peor de lo que sugería la fotografía. El techo del porche se había hundido en el centro. 2 ventanas del segundo piso estaban rotas, cubiertas con cartón que se había ablandado con la lluvia. La puerta principal colgaba torcida de sus bisagras, pero la estructura era buena. Ella podía verlo. Cimientos de piedra sólidos, vigas de madera gruesas, una chimenea de ladrillo que se elevaba recta y firme. Pasó su primera noche barriendo excrementos de ratón y lavando ventanas a la luz de una lámpara, porque aún no había electricidad. La bomba del pozo funcionaba milagrosamente, proporcionando agua fría con sabor a minerales y piedra. Había hecho una cama en el suelo del salón con su saco de dormir. Había escuchado cómo la casa se asentaba y crujía. Había oído a los búhos ulular desde el bosque y había sentido algo que no sentía desde hacía 3 años. Posibilidad. La propiedad se extendía en todas direcciones. 100 acres de campos cubiertos de maleza, bosque secundario y viejos muros de piedra que marcaban límites que nadie recordaba. Había un granero muy inclinado hacia la izquierda, con el techo casi intacto, un cobertizo con un tractor oxidado en su interior, y más arriba en la ladera, escondido entre los robles, las ruinas de lo que podría haber sido una capilla, 4 muros de piedra abiertos al cielo. Pasó el día siguiente explorando, recorriendo el perímetro, encontrando restos de viejas vallas y los restos de parterres cubiertos de maleza. Alguien había vivido aquí en serio alguna vez. Alguien había trabajado esta tierra con intención. Encontró un tarro de cristal agrietado en el armario de la cocina, lleno de botones. Botones viejos, de los que tienen una presilla de tela en la parte posterior, cada uno con unas iniciales grabadas que no conseguía descifrar. Esa segunda noche, se sentó en los escalones del porche mientras se ponía el sol, observando cómo las montañas se teñían de púrpura y luego de negro, y pensó en su madre. Tsunako Yoshida había fallecido hacía 10 años, con la mente ya medio perdida por la demencia. Sus últimas palabras en japonés fueron incomprensibles para Maren. Había nacido en California en 1925, había vivido los años de la guerra en silencio, se había casado con el padre de Maren, un hombre blanco llamado James Oshiro, que había adoptado el apellido de su esposa como un gesto que Maren nunca entendió del todo, y había criado a 2 hijas en una casa donde nunca se hablaba del pasado. Maren había intentado una vez preguntarle sobre la guerra, sobre los campos de concentración, sobre cómo había sido ser japonesa en Estados Unidos durante aquellos años. Su madre la había mirado con ojos apagados y le había dicho, «Esa época ha terminado. No desenterramos viejos jardines». Ahora Maren se preguntaba qué jardines había dejado sin remover su madre. Había puesto el despertador para el amanecer del tercer día, su primera mañana real como propietaria de tierras. Había planeado recorrer toda la propiedad, tal vez empezar a limpiar algunos de los campos, averiguar qué se podía salvar. Había preparado café en la estufa de campamento que había traído, comido una manzana, puesto sus botas de trabajo y salido justo cuando el sol asomaba por la cresta. Fue entonces cuando las vio. Al principio pensó que estaba alucinando. 100 de mujeres, tal vez más, se extendían por sus campos como si hubieran crecido allí de la noche a la mañana. Llevaban camisas de franela rojas, azules y verdes, sombreros de paja y pañuelos, guantes de trabajo y botas resistentes. Sus edades oscilaban entre lo que parecían ser unos 60 y unos 80 años. Rostros curtidos por el tiempo y el sol, cuerpos encorvados pero capaces. Estaban cosechando. Ahora lo veía claramente. Se movían con eficiencia y destreza entre hileras de plantas que ella no había notado antes. Varas doradas atadas en manojos, calabazas transportadas en parejas, calabazas tradicionales con piel verde verrugosa. Trabajaban en pequeños grupos, hablando en voz baja, riendo de vez en cuando. Tenían cestas y cajas de madera. Tenían un sistema. Maren se quedó en el porche, con la taza de café en la mano, incapaz de moverse. Una de las mujeres levantó la vista, la vio y la saludó con la mano. Luego comenzó a caminar hacia la casa. Era una mujer de unos 70 años, delgada y de espalda recta,
con el pelo plateado recogido en un moño y los ojos arrugados en las comisuras, incluso cuando no sonreía. «Buenos días», dijo la mujer cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Tú debes de ser Marin. Te estábamos esperando». Marin dejó con cuidado la taza de café en la barandilla del porche. «Lo siento, pero ¿quiénes son ustedes y qué hacen en mi propiedad?» La mujer se detuvo al pie de los escalones del porche y miró a Marin con algo que podría haber sido diversión o tristeza. «Me llamo Ulia Burke. La mayoría de la gente me llama Lula, y esto no es exactamente tu propiedad, querida». «No en el sentido que importa. Tengo la escritura», dijo Marin, oyendo lo débil que sonaba su voz. «Estoy segura de que sí. El condado probablemente te la vendió por... Déjame adivinar. $100. Marin no respondió. Ulia asintió. «Eso es porque esta tierra no pertenece realmente a nadie. Pertenece a una historia, nuestra historia. Y hemos vuelto para terminar lo que empezamos hace 80 años. No lo entiendo. Sé que no lo entiendes». Eulalia señaló hacia los campos donde las otras mujeres continuaban con su trabajo. «Ven conmigo. Déjame enseñarte algo». En contra de todo instinto razonable, Marin bajó los escalones del porche y siguió a Ulia a través del patio hacia el granero. El aire de la mañana era fresco, con un intenso aroma a salvia y a heladas inminentes. A su alrededor, las mujeres les saludaban con la cabeza al pasar, rostros que Marin no conocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Como si las hubiera visto en sueños o en viejas fotografías, llegaron al granero y Eulalia empujó la pesada puerta para abrirla. En el interior, motas de polvo se arremolinaban en los rayos de luz que se colaban por las grietas del techo. El espacio olía a heno viejo, aceite de motor y algo más, algo parecido a un recuerdo. Eulalia se dirigió a una esquina, se arrodilló con sorprendente agilidad y quitó una capa de suciedad para revelar un trozo de lino doblado y envejecido hasta adquirir el color del té débil. Lo desdobló con cuidado, revelando un mapa dibujado a mano. «Esto se hizo en 1943, dijo Ulia. «Antes de que nacieras, antes de que la mayoría de las cosas que sabes sobre el mundo fueran ciertas». Marin se agachó a su lado y estudió el mapa. Mostraba la propiedad dividida en secciones, cada una etiquetada con una letra cuidadosa. Jardín curativo, bosquecillo del recuerdo, el círculo de piedras, y fechas junto a cada una. 1900. «¿Qué es esto?», susurró Marin. Eulalia levantó la vista y la miró a los ojos. Esta era la granja cooperativa de mujeres de Stonebridge. Aquí es donde vinieron 100 mujeres durante la guerra. Mujeres que no tenían a dónde ir. Mujeres que huían de los campos, de sus maridos, de sus familias que las repudiaban. Mujeres a las que les habían dicho que no valían nada y decidieron demostrar lo contrario. 100 mujeres, repitió Marin. 100 mujeres, confirmó Ulia. Construimos una vida aquí. Cultivamos alimentos, nos curamos unas a otras, creamos un santuario en una tierra que nadie quería. Durante 2 años, este fue nuestro hogar. Dobló el mapa con cuidado, se lo entregó a Marin y luego nos lo quitaron. Marin tomó el mapa, sintió su peso, su antigüedad. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque tu madre era una de nosotras», dijo Ulia simplemente. «Hanako Yoshida. Estuvo aquí desde marzo hasta noviembre de 1944, y tú, Marin Oshiro, naciste en esta tierra». El granero parecía inclinarse. Marin se sentó con fuerza sobre un fardo de heno, con el mapa aún agarrado en sus manos. «Eso no es posible», dijo. «Mi madre nunca mencionó este lugar. Nací en California. Mi certificado de nacimiento dice California». «Ul está de acuerdo, pero tú diste tu primer aliento en el dormitorio de arriba, asistida por una comadrona llamada Temperance Wu, que ahora mismo está ahí fuera recogiendo calabazas de invierno». Señaló hacia la puerta. «Tu madre se marchó cuando tenías 4 meses. Se marchó para protegerte y para protegernos, y nunca volvió». Marin miró el mapa, la cuidadosa caligrafía, las fechas que precedían a su existencia. De repente, el silencio de su madre le pareció menos una ausencia y más una coraza. «¿Por qué ahora?», preguntó Marin. «¿Por qué volver después de 80 años?» Ulia se levantó y le tendió la mano a Min para ayudarla a levantarse. «Porque se nos acaba el tiempo, querida. Porque nuestras hijas necesitan saber lo que construimos aquí. Porque esta tierra nos recuerda, aunque el mundo nos haya olvidado», le apretó la mano a Marin. «Y porque lo compraste por $100, lo que significa que todavía está en juego.
lo que significa que tenemos una oportunidad más para dejar las cosas claras. Afuera, las mujeres continuaban con la cosecha. Sus voces subían y bajaban como una canción. Marin casi lo recordaba. Maine siguió a Eulalia afuera, con la mente luchando por procesar lo que acababa de oír. El sol de la mañana había subido ya, calentando el aire y haciendo que el rocío de la hierba brillara como diamantes esparcidos. Las mujeres trabajaban sin descanso, con movimientos sincronizados que delataban una larga práctica o quizá el instinto. Necesito entenderlo, dijo Marin, siguiendo el ritmo de Eulalia mientras caminaban hacia los campos. Estás diciendo que esto era una especie de comuna durante la Segunda Guerra Mundial. No una comuna, corrigió Eulalia con delicadeza. Una cooperativa. Hay una diferencia. No huíamos de la sociedad. Estábamos construyendo una alternativa a una sociedad que nos había fallado. Señaló a un grupo de mujeres que cosechaban cerca del árbol. La mayoría de nosotras no tenía a dónde ir. Los campos estaban superpoblados. Eran peligrosos. Algunas habíamos escapado de matrimonios abusivos. Otras habíamos sido repudiadas por familias que no podían aceptar quiénes éramos o a quién amábamos. Llegaron a una zona despejada cerca del centro de la propiedad, donde varias mujeres se habían reunido alrededor de una larga mesa de madera que parecía haber sido preparada esa misma mañana. Una mujer mayor, de piel morena y cabello blanco recogido en una trenza pulcra, estaba ordenando manojos de hierbas secas, moviendo las manos con cuidadosa precisión. «Temperance», llamó Eulalia, «ven a conocer a la hija de Hanako». La mujer levantó la vista y su rostro se transformó. Sus ojos se agrandaron y luego se suavizaron en algo parecido al asombro. Dejó las hierbas y caminó hacia ellas, moviéndose lentamente pero con dignidad. «Marin», dijo Temperance Wu, y la forma en que pronunció el nombre lo hizo sonar como una oración. «Eres igual que ella. Los mismos ojos, la misma forma de apoyar el peso en el pie izquierdo». Extendió la mano y tocó la mejilla de Marin con los dedos que olían a salvia. «Hablaba de ti todos los días, incluso cuando solo eras una esperanza, una posibilidad. Hablaba de la vida que tendrías». Marin sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo. «Nunca me habló de este lugar. No una sola vez. Te estaba protegiendo», dijo Temperance. «¿Y protegiéndonos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó para que nos fuéramos?» No era algo que se pudiera explicar fácilmente o recordar con seguridad. «¿Y qué pasó?», preguntó Marin. Julia y Temperance intercambiaron una mirada que transmitía décadas de historia compartida. Finalmente, Eulalia habló. «Siéntate», dijo, señalando la mesa. «Esta historia lleva tiempo contarla». Se sentaron y otras mujeres comenzaron a acercarse, atraídas por la curiosidad o quizás por alguna señal tácita. En cuestión de minutos, una docena de mujeres se habían reunido alrededor de la mesa, con expresiones en sus rostros que reflejaban diversos grados de reconocimiento y recuerdo. Eulalia comenzó en 1942. Una mujer llamada Althea Pemberton heredó esta tierra de un tío que intentó sin éxito hacerla rentable. Althea tenía otras ideas. Había pasado tiempo en casas de acogida, había trabajado con comunidades de inmigrantes y comprendía cómo las mujeres podían reunir recursos y crear seguridad juntas. Corrió la voz a través de redes eclesiásticas, organizaciones de mujeres y servicios para refugiados. Si necesitabas refugio, Stonebridge Farm te lo ofrecía. «Llegamos en pequeños grupos», añadió una anciana con acento irlandés. Se había presentado como Opal Jennings. Yo vine de Boston con otras 3 personas. Todas habíamos dejado a maridos que pensaban que los puños eran la herramienta adecuada para enseñar. Temperance vino de un centro de reasentamiento en Colorado. Eulalia vino de Georgia. Su familia la repudió por negarse a casarse con el hombre que habían elegido. «¿Y mi madre?», preguntó Marin en voz baja. «Hanako llegó en marzo de 1944. Temperance dijo que tenía 19 años. Estaba embarazada y aterrorizada. Antes había vivido en Manzanar, pero se marchó porque hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Porque el padre de su hijo era un soldado blanco que no entendía la palabra no. Cuando intentó dejarlo, él amenazó con marcarla como problemática y enviarla a Tule Lake, donde las condiciones eran aún peores». Marin sintió algo frío en el pecho. «Mi padre no era un buen hombre». Eulalia terminó. «Aquí no usamos su nombre. Nunca lo hemos hecho». Las mujeres alrededor de la mesa asintieron, un gesto unificado de antiguo acuerdo.
Hanako llegó aquí gracias a una red de cuáqueros comprensivos. Temperance continuó. Llegó en medio de una tormenta de nieve, empapada y temblando de frío y miedo. La metimos dentro, la calentamos, la alimentamos y le dijimos lo que le decíamos a todas las mujeres que venían aquí. Ahora estás a salvo. Este es tu lugar. Lo que hayas dejado atrás, queda atrás. Durante 2 años, funcionó. Eulalia dijo, en nuestro mejor momento, éramos 100 mujeres. Cultivábamos verduras, criábamos pollos, teníamos abejas, comerciábamos con los granjeros locales, que carecían de mano de obra porque sus hijos estaban en la guerra. Ganábamos dinero vendiendo productos agrícolas y miel en los mercados de Ashford y Henderson. Construimos una escuela para los niños que trajeron algunas mujeres. Creamos nuestra propia pequeña economía, nuestro propio pequeño mundo. ¿Y entonces qué pasó? Marin preguntó, aunque una parte de ella no quería saberlo. Opal Jennings se inclinó hacia adelante. En el verano de 1945, un promotor inmobiliario de Charlotte empezó a mostrar interés por la tierra. Se llamaba Gerald Hendrick. Quería construir un complejo turístico. Pensaba que las montañas atraerían a los turistas. Cuando terminó la guerra, le hizo una oferta a Althea. Ella la rechazó. Él le hizo una oferta mayor. Ella volvió a rechazarla. Entonces él empezó a crear problemas. ¿Qué tipo de problemas? Afirmó que había Del irregularidades tipo legales en la herencia de Althea, que el testamento de su tío se había ejecutado de forma incorrecta. Involucró al condado y comenzó los procedimientos legales. Intentamos luchar, pero no teníamos dinero para abogados y la mayoría de nosotras no podíamos arriesgarnos a llamar la atención. Éramos refugiadas, fugitivas, mujeres sin papeles ni documentación adecuada. El sistema no estaba diseñado para proteger a personas como nosotras. La voz de Temperance se volvió más suave. Entonces, en septiembre de 1945, ocurrió algo que lo cambió todo. El hijo de Gerald Hendrick vino a la granja. Buscaba a Hanako. Las manos de Marin se aferraron al borde de la mesa. Era tu padre biológico. Temperance lo confirmó. Se llamaba Robert Hendrick. De alguna manera, localizó a Hanako. Descubrió lo de Stonebridge. Apareció borracho, enfadado, exigiendo ver a su hija, exigiendo llevarse a las dos con él. Nos negamos, dijo Eulalia con rotundidad. Nos interpusimos entre él y Hanako. Todas nosotras. Un muro de mujeres diciéndole que se marchara. No se marchó, añadió Opal. Se puso violento. Intentó entrar a la fuerza en la casa. Alta se interpuso delante de él con un atizador, solo para asustarlo, hacerle entender que hablábamos en serio. Las mujeres se quedaron en silencio. Y en ese silencio, Marin lo entendió. Alguien murió, dijo. Robert Hendrick murió. Eulalia lo confirmó. Se abalanzó sobre Althea. Ella le dio un golpe con el atizador y él cayó. Se golpeó la cabeza contra los escalones de piedra. Cuando nos dimos cuenta de lo grave que era, ya había muerto. Marin sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Lo matasteis. Nos defendimos, dijo Temperance con firmeza. Y luego tomamos una decisión. Podíamos denunciarlo, enfrentarnos a un sistema legal que no nos creería, que no nos protegería, que probablemente nos arrestaría o deportaría o nos enviaría de vuelta a las situaciones de las que habíamos escapado. O podíamos enterrarlo en el bosque y esperar que su padre nunca se enterara. Elegimos sobrevivir, dijo Julia. Nos elegimos unos a otros. Pero Gerald Hendricks sospechaba, continuó Opal, sabía que su hijo había estado viniendo aquí. Cuando Robert desapareció, Gerald convirtió su ataque legal en una cruzada. Hizo que el sheriff registrara la propiedad varias veces. Nunca encontró nada, pero el daño ya estaba hecho. Estábamos bajo vigilancia constante, bajo amenaza constante. En diciembre de 1945 tuvimos que disolvernos. La tierra fue confiscada por impuestos impagados, impuestos que en realidad habíamos pagado. Pero los recibos desaparecieron misteriosamente de los registros del condado. Nos dispersamos, dijo Julia, de vuelta a los lugares de los que habíamos huido o a nuevas ciudades donde podíamos desaparecer. Perdimos el contacto entre nosotros. Llevamos el secreto durante 80 años. Tu madre se marchó en noviembre, dijo Temperance, mirando a Marin con infinita dulzura antes de que ocurriera lo peor. Te llevó a California, creó una nueva identidad, se casó con un buen hombre que te dio su apellido y no te hizo preguntas sobre el pasado. Te salvó de todo esto.
Maren se quedó muy quieta, asimilando el peso de lo que acababa de descubrir. Toda su historia carraspea acababa de ser reescrita. El silencio de su madre no era vergüenza, era protección. Su nacimiento no era un simple hecho, era el centro de una tragedia que había destruido una comunidad. ¿Por qué estás aquí ahora?, preguntó. ¿Por qué has vuelto? Ulia sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Porque hace 5 años empecé a buscar a las demás. Quería saber qué había sido de las mujeres de Stonebridge. Quería que recordáramos juntas lo que habíamos construido antes de que nos lo arrebataran. Encontré a 40 de las 100 originales que aún seguían vivas. Encontramos a 30 hijas que nunca habían oído la historia completa. Decidimos que ya somos viejas. El tiempo es corto. Decidimos volver para cosechar una temporada más en esta tierra, para honrar lo que construimos y lo que perdimos, y para reclamar lo que nos robaron, añadió Opal. Pero esta tierra es mía, dijo Maren con voz débil. Tú eres dueña de un trozo de papel, dijo Ulia con delicadeza. Nosotras somos dueñas del recuerdo, somos dueñas de la historia, y te pedimos que nos des una semana. Déjanos cosechar esta temporada, déjanos contártelo todo, después decide lo que quieres hacer. Maren miró a los rostros que la observaban, mujeres que habían sobrevivido a cosas que ella no podía imaginar, que habían construido algo hermoso de la nada, que habían llevado secretos imposibles a lo largo de sus vidas. Una semana, se oyó decir, después decidiremos qué hacer. Las mujeres asintieron, satisfechas, y volvieron a su trabajo. Ulia apretó el hombro de Maren y se alejó, dejándola sola en la mesa, con el sol de la mañana calentándole la espalda y la historia oculta de su madre extendiéndose ante ella como un mapa de un país que nunca había sabido que existía. Maren pasó el resto de ese primer día observando. Se dijo a sí misma que estaba observando, tratando de entender lo que querían esas mujeres, pero en realidad estaba ganando tiempo. La revelación sobre su madre, sobre su propio nacimiento, sobre la violencia que había acabado con esta comunidad, era demasiado para procesar sin moverse. Así que recorrió la propiedad, siguiendo a las mujeres mientras trabajaban, escuchando fragmentos de conversación que flotaban como semillas de álamo. Al anochecer, había tomado una decisión. Si iba a darles una semana, necesitaba saber toda la verdad. No solo la versión de Ulia o los recuerdos de Temperance, sino pruebas documentadas de que todo eso había sucedido realmente. A la mañana siguiente, condujo hasta Ashford. El juzgado del condado era un edificio de ladrillo que parecía no haber sido renovado desde los años 60, con ventanas estrechas y un mástil en la fachada en el que ondeaban la bandera estadounidense y la bandera del estado de Carolina del Norte. En el interior, carraspea, el aire acondicionado estaba demasiado alto y las luces fluorescentes zumbaban con esa frecuencia particular que le provocaba dolor de muelas a Maren. La oficina de registros estaba en el sótano, bajando una escalera con peldaños de goma desgastados en las esquinas. Detrás de un mostrador había un hombre de unos 60 años con gafas de lectura puestas, revisando una pila de documentos con la lenta precisión de alguien que llevaba décadas haciendo el mismo trabajo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, levantando la vista. Espero que sí. Me llamo Marinoshiro. Acabo de comprar una propiedad a las afueras de la ciudad, la antigua Peaton Place, en Ridge Road. Estoy tratando de encontrar registros históricos sobre la propiedad que se remontan a la década de 1940. El hombre arqueó ligeramente las cejas. ¿Compró ese lugar por $100? Sí, silbó en voz baja. Bueno, te has hecho con un pedazo de historia, eso es seguro, aunque no estoy seguro de que sea el tipo de historia que la mayoría de la gente querría. Se levantó con un crujido audible en las articulaciones y le indicó que lo siguiera a una habitación trasera llena de archivadores y cajas de almacenamiento. Me llamo Vernon Hayes. Mi abuela solía hablar de esa propiedad. La llamaba la Granja de las Mujeres. Decía que era un lugar extraño durante los años de la guerra. ¿Extraño cómo? Vernon abrió un cajón y empezó a hojear carpetas. Según mi abuela, había toda una comunidad de mujeres viviendo allí. No había hombres, solo mujeres y niños. La gente del pueblo no sabía qué pensar. Algunos creían que eran una especie de secta religiosa. Otros pensaban que eran refugiadas de los campos del oeste. Mi abuela decía que solo eran mujeres que necesitaban un lugar donde estar, y esa granja se lo proporcionaba. Sacó una carpeta y la dejó sobre una mesa cercana.
Aquí lo tenemos, registros de la propiedad de lo que se denominó Granja Cooperativa de Mujeres de Stonebridge, establecida en marzo de 1943. Abrió la carpeta con cuidado, dejando al descubierto documentos amarillentos en distintos estados de deterioro. Parece que se registró como una cooperativa agrícola sin ánimo de lucro. La propietaria registrada era Althea Petón, pero hay cofirmantes. Parece que unas 30 mujeres se inscribieron como miembros fundadores. Marin se inclinó sobre los documentos, leyendo nombres que no reconocía, viendo firmas con tinta descolorida. Y entonces, cerca del final de la tercera página, lo vio. Hanako Yoshida llegó en marzo de 1944, la letra de su madre. Más joven, menos segura que la letra que Marin recordaba, pero sin duda la suya. ¿Puedo llevarme copias de esto?, preguntó Marin con voz algo temblorosa. Claro, hay más. Vernon sacó otra carpeta. Recortes de Napier, la mayoría del Ashford Gazette. Veamos. Aquí hay uno de abril de 1943. Se inaugura una cooperativa de mujeres en Ridge Road. Y otro de junio de 1944. Una granja local suministra verduras al mercado de la ciudad. Parece que les iba bastante bien, hasta que dejó de leer. Hasta finales de 1945. Ahí es cuando las cosas se vuelven turbias. ¿Qué pasó? Vernon sacó un recorte de noviembre de 1945, propiedad embargada por impago de impuestos. Pero aquí está la cuestión. Hay recibos que demuestran que los impuestos se pagaron íntegramente hasta 1940. Sin embargo, de alguna manera, el condado afirmó que estaban en aras y subastó la propiedad. ¿Quién la compró? Un promotor inmobiliario de Charlotte, Hendrick Development Company. Vernon hojeó más documentos. Parece que Gerald Hendrick la compró por una miseria y luego no hizo nada con ella. Simplemente la dejó abandonada. La casa cayó en mal estado. Los campos se volvieron salvajes. Cuando Hendrick murió en 1978, la propiedad quedó en un limbo legal. Sus herederos se disputaron la propiedad durante décadas. Ninguno de ellos quería pagar los impuestos atrasados y finalmente el condado volvió a tomar posesión de ella. Marin sintió que las piezas encajaban. La expresión de Vernon cambió, se volvió más cautelosa. Sí, lo tenía. Robert Hendrick desapareció en septiembre de 1945. Se hizo una gran búsqueda en ese momento, pero nunca lo encontraron. Algunos pensaban que había huido para evitar el servicio militar. La guerra había terminado, pero aún se estaban tramitando los trámites. Otros pensaban que había sido víctima de un delito. Su padre pasó años buscándolo, ofreció recompensas, contrató a investigadores privados, nunca encontró rastro alguno y sospechaba de las mujeres de Stonebridge. No podía decirlo con certeza, pero Vernon bajó la voz y miró hacia la puerta, aunque estaban solos. Mi abuela dijo que Gerald Hendrick estaba convencido de que esas mujeres sabían algo. Hizo que el sheriff registrara la propiedad 3 o 4 veces. Destrozó el lugar en busca de pruebas. Nunca encontró nada concluyente, pero la atención destruyó la cooperativa. Las mujeres empezaron a marcharse. En enero de 1940, el lugar estaba vacío. Marin miró fijamente los documentos que tenía delante. Ahí estaba la prueba no solo de la presencia de su madre, sino de toda una comunidad que había existido y había sido borrada. Y en el centro de todo ello, un hombre desaparecido y un secreto que había dispersado a un centenar de mujeres. ¿Puedo obtener copias de todo esto?, preguntó. Me llevará una hora escanearlo todo. ¿Quiere esperar o volver más tarde? Esperaré. Vernon asintió y se puso a trabajar. Marin se sentó en una silla de plástico cerca de la puerta, observándolo pasar los documentos por un viejo escáner y pensando en su madre. Hanako tenía 19 años cuando llegó aquí, embarazada de un niño concebido en la violencia, construyendo una vida en una comunidad de mujeres que entendían lo que era sobrevivir, y luego todo se había destruido. Y ella había huido con un bebé de 4 meses, reconstruyendo su vida en California, casándose con un hombre que les había dado seguridad y no hacía preguntas. Murió con esos secretos intactos, y Marian había pensado que el silencio de su madre era la ausencia de una historia, en lugar de la presencia de una historia demasiado peligrosa para contarla. Vernon terminó de escanear y le entregó una memoria USB. Todo está aquí. El historial de la propiedad, los documentos de registro de la cooperativa, recortes de prensa, registros fiscales que muestran el fraude. Si planeas hacer algo con esa tierra,
Tal vez quieras hablar con un abogado. Podría haber motivos para algún tipo de reclamación histórica, tal vez incluso reparaciones. Gracias, dijo Marin, cogiendo la memoria. Ha sido de gran ayuda. Una cosa más, dijo Vernon, cuando ella se dio la vuelta para marcharse. Mi abuela siempre decía que aquellas mujeres no hicieron nada malo. Decía que eran las personas más valientes que había conocido y que lo que les había ocurrido era un delito que ningún tribunal juzgaría jamás. Ella era un eslabón en una cadena de mujeres que habían sobrevivido, que se habían protegido unas a otras, que habían construido santuarios en las ruinas de lo que el mundo había intentado arrebatarles. A la quinta mañana, Marin estaba en el granero organizando herramientas cuando oyó un vehículo acercándose por el largo camino de entrada. Salió y vio una camioneta blanca con el nombre Hendrick Development Company impreso en la puerta, que se detenía cerca de la casa. Un hombre de unos 40 años salió del vehículo con una carpeta y una camiseta polo de la empresa. Miró a las mujeres que trabajaban en los campos, y su expresión pasó de la confusión a algo que podría haber sido molestia. ¿Puedo ayudarle?, le preguntó Marin mientras se acercaba a él. Busco al propietario. Esta es la antigua finca de Petón, ¿verdad? Sí, soy Marinoshiro. Yo era el propietario. El hombre aclara la garganta, arqueó las cejas. ¿Cuándo compró este lugar? Hace 3 semanas. ¿Por qué? Echó un vistazo a su portapapeles. Me llamo Todd Brenner. Soy topógrafo de Hendrick Development. Nos han contratado para evaluar esta propiedad con vistas a un posible desarrollo. Hay algunas dudas sobre los límites y los derechos mineros. Marin sintió un nudo en el estómago. Yo, aclara la garganta, no fui informado de ninguna disputa cuando compré el terreno. Eso es entre usted y quien se lo vendió. Todd sacó un mapa doblado y lo extendió sobre el capó de su camioneta. Según nuestros registros, Hendrick Development tiene los derechos mineros de esta propiedad desde 1946. Estamos estudiando la posibilidad de ejercer esos derechos, lo que requeriría acceso para realizar mediciones y, eventualmente, para llevar a cabo operaciones de extracción. ¿Qué tipo de extracción? Los estudios geológicos preliminares sugieren la posible existencia de depósitos de grava, tal vez algunos elementos de tierras raras. La empresa está considerando abrir una pequeña cantera en la sección occidental. Señaló una zona del mapa que incluía el lugar donde las mujeres estaban cosechando en ese momento. No pueden hacer eso, dijo Marin, tratando de mantener la voz firme. Esta tierra se está utilizando activamente. ¿Para qué? Por lo que veo, está casi toda cubierta de maleza, dijo señalando los campos donde trabajaban las mujeres. Estas personas están ocupando ilegalmente este terreno. Estas mujeres tienen una conexión histórica con esta propiedad. Esa conexión histórica no tiene ningún valor legal, interrumpió Todd. Mire, solo estoy aquí para hacer mediciones preliminares. Volveré la semana que viene con un equipo completo para establecer los marcadores de la topografía. Quizá le interese hablar con un abogado si le preocupan los derechos mineros, pero apuesto a que firmó algo cuando compró el lugar que reconocía los derechos existentes. Se subió a su camioneta, dio la vuelta en 3 maniobras y se marchó, dejando a Marin de pie en una nube de polvo, con un nudo de angustia en el pecho. Ulia se había acercado durante la conversación y había oído lo suficiente para comprender la situación. Así es como empieza, dijo en voz baja. Así es exactamente como sucedió antes. Al mediodía, toda la comunidad sabía de la visita del topógrafo. Las mujeres se reunieron en el granero, sentadas sobre fardos de heno y cajas volcadas, con el rostro serio. La empresa de Gerald Hendrick, dijo Opel, sacudiendo la cabeza. Después de todos estos años, siguen intentando quedarse con esta tierra. Probablemente ahora sea su nieto quien lleve las riendas, añadió Winifred. El Gerald original murió en los años 70, pero la empresa sobrevivió. Han urbanizado la mitad de Charlotte, han construido centros comerciales y parques de oficinas por toda la región. Marin se situó al frente de las mujeres reunidas, sintiendo el peso de su miedo y su ira colectivos. Necesito entender la situación legal. Voy a buscar un abogado para ver qué derechos tengo realmente frente a lo que puede reclamar la empresa promotora. Pero mientras tanto, hizo una pausa y tomó una decisión en ese mismo instante. Mientras tanto, lo documentaremos todo. La historia de la cooperativa, vuestras historias individuales, el fraude que se cometió en 1945. Prepararemos un caso no solo para la propiedad legal, sino también para la preservación histórica. Eso podría llevar meses.
Temperance dijo que la mayoría de nosotros no tenemos meses. Vinimos aquí por una temporada de cosecha para honrar lo que construimos. Si esto se convierte en una batalla legal prolongada, entonces lucharemos de todos modos. Eulalia la interrumpió. Se levantó y se colocó junto a Marwan. Algunos de nosotros no viviremos para ver el final de esto. Lo entiendo. Pero quizá nuestras hijas sí lo vean. Quizá nuestras nietas sabrán que no huimos dos veces. Que esta vez, cuando intentaron quitarnos nuestras tierras, nos mantuvimos firmes. Hubo murmullos entre las mujeres, algunas de acuerdo, otras indecisas. Todas eran conscientes de que el tiempo era precioso y las batallas agotadoras. Una mujer más joven, de unos 40 años, que según había averiguado Marin, era la hija de Cordelia, levantó la mano. Soy asistente legal en Raleigh. Puedo ayudar con la documentación y conozco a algunos abogados que se ocupan de reclamaciones de propiedades históricas. Déjenme hacer algunas llamadas. Otras comenzaron a ofrecer sus habilidades y contactos. Alguien tenía un sobrino que era periodista. Otra había trabajado en el gobierno del condado y sabía cómo moverse en los sistemas burocráticos. Lo que había sido una reunión de mujeres mayores lamentando el pasado se estaba transformando en algo más. Una determinación colectiva de reclamar no solo la tierra, sino también su propia historia. Esa tarde, mientras algunas mujeres continuaban con la cosecha, otras comenzaron el trabajo de documentación. Marin instaló su ordenador portátil en la cocina de la granja y las mujeres se turnaron para sentarse a la mesa y contar sus historias en un dispositivo de grabación. Cada testimonio era diferente, pero los patrones eran consistentes. La violencia huía de los sistemas que no habían protegido el santuario de Stonebridge, la dispersión forzosa y décadas de silencio. Cuando el sol se puso, Marin caminó hacia la bahía sur, donde le habían dicho que había algo que debía ver. Encontró a Temperance y a varias otras mujeres de pie cerca de un viejo roble, con un tronco tan ancho como un coche, y ramas que se extendían como el techo de una catedral. Aquí es donde enterramos nuestras fichas, dijo Temperance. Cada mujer que venía a Stonebridge recibía una pequeña pieza de madera tallada con un símbolo que representaba su fuerza particular. Cuando nos fuimos en 1945, las que tuvimos tiempo, enterramos las nuestras aquí. Una promesa de que algún día volveríamos. ¿Las has desenterrado? Todavía no. Queríamos esperar a que estuvieras aquí, a que entendieras lo que esto significaba. Temperance le entregó una pala a Marin. La de tu madre también está ahí abajo. La enterramos después de que se fuera. Con cuidado. La guardamos, trabajando por turnos mientras la luz se desvanecía. A unos 60 centímetros de profundidad, encontraron la primera, una piedra de río lisa con un símbolo tallado que Marin no reconoció. Luego otra y otra. Cada mujer que encontró su propia ficha la sostuvo con reverencia, trazando las líneas talladas con los dedos que recordaban versiones más jóvenes de sí mismas. Cerca del fondo del escondite, Marin encontró un trozo de cedro, desgastado pero intacto, tallado con enredaderas entrelazadas. En la parte posterior, apenas visibles, había unas iniciales. Hial, dijo Temperance en voz baja. Ese era el símbolo de Hanako. Las enredaderas representan cómo la curación y el cuidado son inseparables, cómo crecen juntas y se apoyan mutuamente. Marin sostuvo la ficha, sintió su peso e imaginó las manos de su madre sosteniendo ese mismo trozo de madera hacía 80 años. Pensó en la carta que había encontrado sobre la férrea determinación de su madre de darle a su hija una vida mejor, sobre el precio de esa elección. Quiero luchar por este lugar, dijo Marin, sin apartar la vista de la ficha. No porque sea mía, sino porque es importante, porque lo que ocurrió aquí no debe olvidarse ni ocultarse. Eulalia le puso una mano en el hombro. Entonces lucharemos juntas. Recogieron todas las fichas, 37 en total, que representaban a las mujeres que habían tenido tiempo de enterrarlas antes de huir, y las llevaron de vuelta a la granja. Esa noche, las colocaron en círculo sobre la mesa de la cocina. Cada una reflejaba la luz de la lámpara, cada una llevaba consigo una historia de supervivencia, y en el centro del círculo, Marin colocó la ficha de su madre, trayendo por fin a Hanako a casa. La abogada llegó al 6º día. Se llamaba Patricia Ramos, una mujer de unos 50 años especializada en reclamaciones de propiedades históricas y derechos territoriales indígenas. Había venido en coche desde Asheville tras recibir la llamada de la hija de Cordelia, trayendo consigo un maletín de cuero
y la reputación de aceptar casos que otros abogados consideraban imposibles de ganar. Se reunieron en el salón de la granja. Marin, Eulalia, Temperance, Opal y Patricia, con documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. La memoria USB de la Oficina de Registros del Condado, las cartas de la caja de cedro, las fichas talladas y las fotografías que las mujeres habían traído consigo, que mostraban Stonebridge en su época de esplendor. Patricia lo estudió todo metódicamente, tomando notas en un bloc de papel amarillo y haciendo preguntas de vez en cuando con una voz suave y precisa. Lo primero que deben entender, dijo tras una hora de revisión, es que aquí tenemos dos cuestiones legales distintas. La primera es la disputa sobre la propiedad y los derechos mineros con Hendrick Development. La segunda es la injusticia histórica, la dispersión forzosa y las circunstancias que rodearon la muerte de Robert Hendrick. ¿Podemos abordar ambas simultáneamente?, preguntó Marin. Podemos intentarlo, pero requieren estrategias diferentes. Para la disputa sobre la propiedad, recomendaría solicitar la designación como monumento histórico. Si conseguimos que la propiedad se incluya en el Registro Nacional de Lugares Históricos, se complicaría considerablemente cualquier plan de desarrollo. La empresa tendría que realizar exhaustivos estudios de impacto ambiental y cultural, lo que requiere tiempo y dinero. La mayoría de los promotores pierden el interés cuando se enfrentan a ese nivel de retraso burocrático. ¿Cuánto tiempo lleva la designación como lugar emblemático?, preguntó Eulalia. Normalmente de 6 meses a 1 año, pero podemos solicitar una protección temporal de emergencia mientras se revisa la solicitud, especialmente si podemos demostrar que el desarrollo inmediato destruiría estructuras o sitios de importancia histórica. Temperance se inclinó hacia adelante. ¿Y la otra cuestión, la muerte? Patricia dejó el bolígrafo con expresión seria. Eso es más complicado. Legalmente no hay plazo de prescripción para los homicidios. Sin embargo, dadas las circunstancias, la legítima defensa, el paso del tiempo, la falta de pruebas físicas y la edad de todos los implicados, dudo mucho que ningún fiscal del distrito presente cargos. Solo la imagen política sería terrible. Procesar a mujeres ancianas por defenderse de una agresión violenta hace 80 años. Ningún fiscal querría eso. Pero podría salir a la luz, dijo Opal, durante el proceso de solicitud delito, durante cualquier tipo de audiencia pública. Tendríamos que explicar lo que ocurrió en 1945. ¿Por qué se dispersó la comunidad? Sí, Patricia asintió. Y esa es, en realidad, nuestra arma más poderosa. La historia en sí misma, una comunidad de mujeres refugiadas que construyeron un santuario, se defendieron de la violencia y luego fueron sistemáticamente destruidas por un poderoso promotor inmobiliario que buscaba venganza. Es convincente, contextualiza todo. El fraude, la incautación, la reclamación de los derechos mineros que convenientemente apareció tras la muerte de Robert Hendrick. Pinta un cuadro de injusticia histórica que resuena con las preocupaciones contemporáneas sobre los derechos sobre la tierra, la seguridad de las mujeres y el poder corporativo. Marin asimiló esto, comprendiendo que lo que Patricia sugería era esencialmente convertir la verdad en un arma, hacer que su historia fuera tan públicamente comprensiva que cualquier intento de desarrollar la tierra se viera como una continuación de la injusticia original. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó ella. Documentarlo todo. Necesito testimonios escritos de todas las mujeres que vivieron aquí, de todas las hijas que conocen la historia. Necesito fotografías, cartas, cualquier prueba física de la existencia de la cooperativa. Necesito los registros financieros que muestren los impuestos pagados, la incautación fraudulenta. Y necesito que tú, Marin, estés dispuesta a contar tu historia personal sobre tu madre, sobre tu nacimiento aquí, sobre el descubrimiento de esta historia. La narrativa personal es poderosa en estos casos. Puedo hacerlo. Bien, empezaré a redactar la solicitud de declaración de lugar emblemático hoy mismo. La presentaremos a finales de la semana que viene. Mientras tanto, esperad represalias por parte de Hendrick Development. Van a enviar más topógrafos, posiblemente acompañados por las fuerzas del orden, alegando que tienen derecho de acceso. Tienes que estar preparada para defender tu postura legalmente sin darles ninguna excusa para alegar allanamiento o interferencia. Después de que Patricia se marchara, las mujeres se reunieron en el patio.
El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos, y el aire traía el primer indicio real del invierno, agudo y limpio, que prometía heladas. Tenemos que dar visibilidad a este lugar, dijo Eulalia. No solo a los abogados y los historiadores, sino a todo el mundo. Cuanta más gente conozca Stonebridge, más difícil será borrarlo de nuevo. La hija de Cordelia, que se llamaba Rita, tomó la palabra. Puedo ponerme en contacto con ese periodista amigo mío, a ver si le interesa cubrir la noticia, y deberíamos usar las redes sociales, documentar lo que está pasando aquí, compartir la historia. Mi generación sabe cómo hacer que las cosas se vuelvan virales. Durante los 2 días siguientes, Stonebridge se transformó. Mientras algunas mujeres continuaban con la cosecha, otras trabajaban en la restauración, limpiando el granero, reparando las ruinas de la capilla, marcando el jardín medicinal con pequeños carteles que identificaban cada planta y su uso tradicional. Rita creó una página web sencilla con fotografías y testimonios. Grabó videos cortos de las mujeres hablando de sus recuerdos, sus habilidades y sus motivos para venir a Stonebridge. Al principio, Marin se convirtió en el centro involuntario de la narración. Rita la entrevistó sobre el descubrimiento de la propiedad, el hallazgo de las cartas y el conocimiento de la historia de su madre. Ella habló del silencio de Haneko, de crecer como japonesa estadounidense, sin comprender el peso que había soportado su madre, del momento en que leyó esa carta y comprendió que toda su existencia tenía sus raíces en la supervivencia violenta y en la feroz protección de una comunidad hacia uno de los suyos. El periodista llegó al 8º día, un hombre de unos 30 años llamado Marcus Webb, que trabajaba para un periódico regional, pero colaboraba como freelance con medios más importantes. Pasó 6 horas en la propiedad, entrevistando a las mujeres, fotografiando el terreno y grabando los sonidos ambientales del trabajo de la cosecha y las comidas comunitarias. Fue respetuoso, hizo buenas preguntas y parecía genuinamente conmovido por lo que estaba escuchando. Esto es más que una disputa por una propiedad, le dijo a Marin mientras se preparaba para marcharse. Se trata de cómo recordamos la historia de las mujeres, de lo que les sucede a las comunidades que existen fuera de las estructuras de poder tradicionales. Creo que puedo publicar esto en un medio de comunicación nacional. ¿Te sientes cómoda con ese nivel de atención? Marin miró a las mujeres que trabajaban en los campos, a la granja con humo saliendo de su chimenea, a la tierra que había albergado la historia de su madre durante 8 décadas. Sí, dijo, deja que la gente vea lo que pasó aquí. Deja que decidan si vale la pena protegerlo. Esa noche, mientras las mujeres se reunían para cenar, Eulalia se puso de pie y levantó su vaso de agua. Un gesto que acalló las conversaciones. Mañana, dijo, vamos a hacer algo que no hemos hecho desde 1945. Vamos a celebrar una fiesta de la cosecha. Vamos a invitar a la gente de Ashford, a cualquiera que quiera venir, y les vamos a mostrar lo que fue Stonebridge y lo que podría volver a ser. Vamos a hacer que nuestra presencia sea imposible. Y Marin sintió que algo cambiaba, pasando de una supervivencia defensiva a una recuperación proactiva. Ya no solo estaban protegiendo la historia, estaban escribiendo su próximo capítulo. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Marin caminó sola por la propiedad. Subió a las ruinas de la capilla y se quedó de pie entre los muros de piedra bajo una luna casi llena. Desde allí podía ver todo el valle, la granja con sus cálidas luces, el granero recortado contra los campos oscuros, las montañas elevándose en todas direcciones. Pensó en su madre de pie en ese mismo lugar 80 años atrás, embarazada y asustada, pero también esperanzada, creyendo que la seguridad era posible, que las mujeres podían crear un refugio unas para otras. Pensó en la violencia que había destrozado ese sueño y en las mujeres que habían llevado sus fragmentos durante décadas, protegiéndose unas a otras, incluso en ausencia. Y finalmente comprendió lo que la había impulsado a comprar esta propiedad por $100. Una parte de ella, más profunda que el pensamiento consciente, había estado buscando exactamente esto, un lugar donde el silencio de su madre pudiera transformarse en historia, donde las cosas rotas pudieran recogerse y recomponerse, donde la pertenencia no fuera algo que hubiera que ganarse, sino algo que se heredaba de las mujeres que habían venido antes. Tocó la ficha tallada que llevaba en el bolsillo, sanadora y madre, enredaderas entrelazadas,
y se sintió conectada a un linaje al que nunca había sabido que pertenecía. La tierra recordaba incluso cuando la gente olvidaba, y ahora era el momento de asegurarse de que ese recuerdo se hiciera permanente, que se inscribiera en los registros públicos y en la comprensión colectiva, protegido no solo por la ley, sino por el peso de la verdad finalmente pronunciada en voz alta. La mañana del 9º día, Mean se despertó y encontró la cama de Uleia vacía. La mujer mayor había estado durmiendo en la granja, compartiendo habitación con Temperance, pero ambas camas estaban hechas y la habitación estaba en silencio. Encontró a Temperance en la cocina, con el rostro arrugado por la preocupación. Subió a las ruinas de la capilla antes del amanecer, diciendo que necesitaba pensar. Marin se puso la chaqueta y subió la pendiente mientras el sol comenzaba a asomar por la cresta. El aire era tan frío que su aliento formaba pequeñas nubes y la escarcha crujía bajo sus botas. Cuando llegó a las ruinas, encontró a Ulia sentada en una piedra caída, envuelta en un grueso chal, mirando fijamente al valle. «Has asustado a Temperance», dijo Marin, sentándose a su lado. «Lo siento. Necesitaba estar aquí. Este era el lugar favorito de Altia». La voz de Ulia sonaba cansada, de una forma que Marin no había oído antes. Solía decir que desde aquí se podía ver todo el camino hacia el futuro. Se quedaron sentadas en silencio durante un momento, viendo cómo el sol pintaba las montañas de oro. «Hay algo más que tengo que contarte», dijo Eulalia finalmente. «¿Sobre tu madre? ¿Sobre por qué se marchó? ¿Sobre lo que realmente ocurrió la noche en que murió Robert Hendrick?» Marin sintió un nudo en el estómago. «Creía que ya me lo habías contado todo. Te conté lo que pasó, pero no todo el porqué. No toda la verdad». Eulalia se volvió para mirarla directamente. «Tu madre no se marchó solo para protegerte. Se marchó porque creía que era responsable de la muerte de Robert. Pero dijiste que fue Alta». Alta golpeó con el atizador. «Sí, pero ella estaba defendiendo a Hanakako, que acababa de apuñalar a Robert con un cuchillo de cocina». Las palabras de Eulalia cayeron pesadamente entre ellas. «Robert vino aquí en septiembre de 1944, 3 meses después de que nacieras. Estaba borracho, violento, exigiendo ver a su hija. Cuando nos negamos, entró por la fuerza en la casa. Tu madre estaba arriba contigo. Oyó el alboroto, bajó contigo en brazos y Robert fue tras ella. Intentó arrebatártela de los brazos». Marin sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué hizo? Te entregó a mí y me dijo que huyera. Luego cogió un cuchillo de la encimera de la cocina. Estábamos preparando la cena, y cuando Robert volvió a abalanzarse sobre ella, ella le atacó. Le dio en el costado, no muy profundo, pero lo suficiente para hacerle trastabillar. Entonces Alta le golpeó con el atizador. Cayó, se golpeó la cabeza contra los escalones de piedra, y eso fue lo que le mató. Pero Hanako se culpó a sí misma. Dijo, si ella no le hubiera apuñalado primero, Altia no habría tenido que actuar. Así que mi madre se defendió a sí misma y a su hija, dijo Ulia con firmeza, igual que todas nos defendíamos unas a otras. Pero Hanako tenía 19 años. Todavía llevaba consigo el trauma de lo que Robert le había hecho y se convenció a sí misma de que había traído la violencia a Stonebridge, que su presencia ponía en peligro a todo el mundo. Marin intentó procesar esto. Intentó conciliar a la mujer tranquila que había conocido como su madre con alguien capaz de apuñalar a un hombre. Pero, incluso mientras luchaba con ello, lo entendió. Su madre había hecho lo que cualquier madre haría, proteger a su hija. ¿Dónde lo enterrasteis?, preguntó Marin. Ulia señaló hacia el noreste, hacia una zona del bosque que Marin aún no había explorado. Hay un barranco a unos 800 metros en esa dirección. Es profundo y rocoso. Lo llevamos allí esa noche todos juntos y lo enterramos bajo piedras, cubierto con hojas y ramas. Los investigadores de Gerald Hendrick registraron ese bosque una docena de veces y nunca lo encontraron. ¿Alguien más sabe la ubicación exacta? Temperance y yo somos las únicas que quedamos de las que estuvimos allí esa noche. Ella murió en 1987. Los otros 4 que ayudaron a llevarlo también han fallecido. La voz de Ulia se hizo más baja. Por eso tenía que contártelo ahora. Cuando Temperance y yo fallezcamos, la ubicación morirá con nosotras. Y con esta empresa promotora inspeccionando el terreno, podrían encontrarlo. Marin terminó. Sí, y si lo hacen, si identifican los restos como los de Robert Hendrick, entonces todo saldrá a la luz. No como lo contamos nosotros,
con contexto y cuidado, sino como una escena del crimen, una investigación de asesinato. No importaría que nos estuviéramos defendiendo. No importaría que no tuviéramos protección legal, ni recurso, ni seguridad. Nos recordarían como asesinos que encubrieron un crimen. Maureen se paseaba entre las ruinas. Su mente iba a toda velocidad. Tenemos que decírselo a Patricia. Tenemos que incluir esto en nuestra narrativa antes de que se descubra y se utilice en nuestra contra. Lo sé. Por eso he venido aquí, para decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo, a poner en juego no solo mi libertad, sino también la de los demás, y a destruir potencialmente la simpatía que hemos estado construyendo. Eulalia también se levantó y se colocó junto a Maureen, pero esta mañana, viendo salir el sol sobre la tierra que tu madre amaba, me di cuenta de algo. No podemos construir un futuro sobre una mentira. No podemos pedir justicia mientras ocultamos la verdad. Si queremos que este lugar vuelva a ser un santuario, tiene que construirse sobre la honestidad, no sobre más secretos enterrados. ¿Y si te procesan? Entonces me procesarán a mí. Tengo 82 años, he vivido una vida plena, y prefiero pasar el tiempo que me queda diciendo la verdad que protegiendo una mentira. Tomó las manos de Maureen. Pero tienes que entender lo que esto significa para ti. Eres la hija de Hanako. Si esto se hace público, la gente sabrá que tu madre apuñaló a un hombre. Sabrán que naciste de una violación. Esa violencia está entretejida en la historia de tus orígenes. ¿Estás preparada para eso? Maureen pensó en la carta que había escrito su madre, en la ficha tallada, en sus 30 años de enfermería, donde había aprendido que todas las vidas tenían heridas y que la curación no venía de ocultar las cicatrices, sino de comprenderlas. Mi madre sobrevivió, dijo lentamente. Sobrevivió a la violación, sobrevivió a tener que defenderse, sobrevivió a perder esta comunidad y aún así logró construir una vida en la que crió a 2 hijas, amó a un buen hombre y ayudó a innumerables personas a sanar. Esa no es una historia de vergüenza, es una historia de increíble fortaleza. Eulalia sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Estaría muy orgullosa de ti. Volvieron juntas a la granja. Maureen llamó inmediatamente a Patricia y le explicó la nueva información. La abogada se quedó callada durante un largo rato después de escucharlo todo. Esto complica las cosas, dijo finalmente Patricia, pero también las aclara. No estamos ocultando un asesinato. Estamos documentando un caso de legítima defensa en una época en la que las mujeres no tenían prácticamente ninguna protección legal. El hecho de que estés dispuesta a revelar esto voluntariamente para contextualizarlo adecuadamente refuerza nuestra posición moral. Pero necesito hablar con algunos colegas. Quizás contactar con la oficina del fiscal del distrito de manera informal. Evaluar su respuesta antes de hacerlo público. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Unos días. Mientras tanto, no hables de esto con nadie excepto con las personas que ya lo saben, y empieza a prepararte. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Esa tarde, Maureen, Eulalia y Temperance caminaron hasta el barranco. Les llevó 40 minutos atravesar el terreno accidentado, abriéndose paso entre la maleza y trepando por troncos caídos. Cuando llegaron al lugar, no parecía nada especial. Solo una depresión rocosa llena de hojas secas acumuladas durante décadas y pequeños árboles jóvenes que habían echado raíces. Apilamos piedras encima, dijo Temperance en voz baja, y luego lo cubrimos todo con restos del bosque. Cuando llegó la primavera y todo se volvió verde, no se notaba que hubiera pasado nada allí. Maureen miró el suelo anodino que guardaba un biológico, un hombre al que nunca había conocido, cuya violencia había puesto todo esto en marcha. Intentó sentir algo, ira, dolor, incluso curiosidad, pero no sintió nada. Era un fantasma que nunca había sido real para ella, y las mujeres que estaban a su lado eran más presentes, más reales que cualquier vínculo genético. Deberíamos marcarlo, dijo. No de forma evidente, sino de una manera que podamos recordar. Si la empresa constructora empieza a excavar al azar, si traen un georradar o lo que sea que utilicen, tenemos que poder dirigir la investigación aquí según nuestros términos, sin esperar a que lo descubran por casualidad. Eulalia asintió. Inteligente. Contamos la historia antes de que la historia se cuente sola. Encontraron una formación rocosa distintiva cerca. 3 piedras que formaban un triángulo natural, y Temperance talló una pequeña y sutil marca en la más grande.
Nada que llamara la atención, pero lo suficiente para que pudieran encontrar el lugar de nuevo si fuera necesario. Mientras caminaban de vuelta hacia la granja, Maron sintió el peso de lo que estaban a punto de hacer. Estaban eligiendo la verdad por encima de la seguridad, el testimonio por encima del silencio. Era aterrador y necesario en igual medida. Esa noche reunió a las mujeres y les explicó lo que se revelaría en los próximos días. Les habló del papel de su madre, del entierro, de la decisión de contar la historia completa. Algunas mujeres lloraron, otras asintieron con sombría comprensión. Una de las hijas más jóvenes se levantó y dijo: «Mi abuela siempre me decía que lo más valiente que puede hacer una mujer es contar su propia historia con sus propias palabras». Este es ese momento. Y Maureen comprendió que estaban a punto de poner a prueba si el mundo había cambiado lo suficiente como para escuchar una historia de supervivencia de mujeres sin reducirla a un escándalo, para honrar su verdad sin exigirles que se disculparan por seguir vivas. Maureen pasó la octava noche mirando el techo de su dormitorio infantil, aunque hasta hacía una semana no sabía que era su dormitorio infantil. Le resultaba imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre. Oía su voz diciendo cosas como: «Esa época ha terminado y no desenterramos viejos jardines». Ahora entendía que no eran descalificaciones, eran escudos. Se levantó antes del amanecer y caminó por la propiedad en la oscuridad, con el haz de su linterna, abriendo estrechos caminos a través de la niebla. Se encontró en el jardín medicinal, arrodillada donde su madre se había arrodillado, tocando plantas que podrían ser descendientes de las que Han Jeraco había cuidado. La melisa desprendía su aroma penetrante. La milenrama se erguía alta a pesar de la helada que se avecinaba. Habían sobrevivido a 80 años de abandono. Se habían revestido, reclamado este terreno, negándose a desaparecer. Cuando finalmente salió el sol, encontró a Temperance, ya despierta, preparando café en la cocina de la granja. «¿Tampoco podías dormir?», le preguntó la anciana. «No dejo de pensar en lo que va a pasar ahora. En ponerme delante de unos desconocidos y explicarles que mi madre apuñaló a un hombre, que nací 4 meses después de una violación, que todo este lugar existe porque las mujeres no tenían a dónde huir». Temperance sirvió 2 tazas y le dio una a Maureen. «Déjame contarte algo sobre tu madre. La noche que Robert Hendrick vino aquí exigiendo verte, exigiendo llevarte, ella no dudó. Te entregó a Lalia, y se volvió hacia él con nada más que un cuchillo de cocina y la absoluta certeza de que no volvería a tocarte. He asistido en el parto de 43 bebés en mi vida, Maureen. He visto a muchas madres, pero nunca he visto a nadie amar tan intensamente como Hanako te amó en ese momento. Nunca habló de ello, de nada de eso, porque te protegía para que no tuvieras que cargar con lo que ella cargaba. Quería que crecieras sin ese peso». Temperance dio un sorbo a su café. «Pero ahora tienes ese peso de todos modos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él?». Durante los 2 días siguientes, las mujeres se turnaron para sentarse con Maureen, y cada una añadió su parte a la historia. Se sentaron en el porche del granero y caminaron por los campos mientras continuaba la cosecha. Sus voces se entrelazaban como las enredaderas del amuleto de su madre, historias separadas que crecían en torno a la misma verdad. Ophel Jennings habló con su acento irlandés sobre la noche en que ocurrió. «No queríamos matar a nadie. Dios sabe que no. Queríamos vivir. Queríamos que Hanako viviera, y que tú vivieras, y que todos siguiéramos construyendo lo que habíamos empezado aquí. A veces esas cosas chocan. Querer vivir y que alguien insista en que no debes hacerlo. Elegimos la vida. Nos elegimos unas a otras». Cordelia Fletcher, con las manos aún manchadas de lana teñida, dijo que la ley no nos protegía. Hombres como Robert Frick lo sabían. Sabían que las mujeres como nosotras, refugiadas, fugitivas, mujeres sin documentos ni vínculos familiares, éramos invisibles para la ley a menos que hiciéramos algo malo. Nos convertimos en nuestra propia ley esa noche, en nuestra propia justicia, y lo volvería a hacer. La generación más joven lo vivió de otra manera. Rita, la hija de Cordelia, habló en nombre de muchos de ellos. «Cuando mi madre me contó toda la historia hace 3 años, me horroricé. No podía conciliar a la mujer amable que me enseñó a tejer con alguien que ayudó a enterrar un cuerpo. Pero cuanto más aprendía sobre lo que tenían que afrontar, sobre las pocas opciones que realmente tenían, lo entendía, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de mi ser. Hicieron lo que tenían que hacer,
y nosotros lo honramos al no dejar que desaparezcan. Al noveno día, Marin se reunió de nuevo con Patricia. La abogada había pasado 2 días conversando con la fiscalía, con historiadores especializados en comunidades de mujeres en tiempos de guerra, y con un profesor de derecho que había escrito extensamente sobre las alegaciones de legítima defensa en casos de violencia doméstica. Revelación estratégica, dijo Patricia, extendiendo los documentos sobre la mesa de la granja. Lo enmarcamos como legítima defensa en un contexto histórico en el que las mujeres no tenían prácticamente ningún recurso legal. Hacemos hincapié en el intento de agresión a un bebé de 4 meses. Dejamos claro que se trataba de una comunidad que protegía a su miembro más vulnerable de un hombre violento con antecedentes de agresión. ¿Lo procesarán? El fiscal dice que no. Oficialmente dirá que las pruebas son insuficientes después de 80 años, que los testigos son ancianos y que, extraoficialmente, no redundaría en interés público. Me dijo que tiene hijas y nietas y que procesar a una mujer por defender a su bebé de su violador sería el fin de su carrera, incluso si creyera que es lo correcto, cosa que no cree. Marin sintió que algo se le soltaba en el pecho. Así que podemos decir la verdad sin consecuencias penales. Sí, pero habrá otras consecuencias. La atención de los medios, la opinión pública. Algunas personas los verán como héroes. Otros os verán como asesinos que se han salido con la suya. Tenéis que estar preparados para ambas reacciones. ¿Y la propiedad? ¿La empresa promotora? Ahí es donde esto se pone interesante. Patricia sacó otro documento. He estado investigando la historia de Hendrick Development, los derechos mineros, una reclamación que están haciendo. Fue presentada en 1946, 6 meses después de la desaparición de Robert Hendrick, por el propio Gerald Hendrick. No hay ningún estudio geológico de esa época que lo justifique. No hay pruebas de que existan yacimientos minerales. Parece que Gerald lo presentó como una forma de mantener la conexión legal con la propiedad, probablemente con la esperanza de encontrar pruebas de lo que le sucedió a su hijo. Por lo tanto, no es legítimo. Está presentado legalmente, pero podemos cuestionar si se presentó de buena fe o como parte de una campaña de acoso continua contra la cooperativa de mujeres. Junto con nuestras pruebas de la incautación fiscal fraudulenta, tenemos motivos para argumentar que toda la reclamación de Hendrick Development sobre esta propiedad, tanto en el pasado como en el presente, está viciada por la injusticia original. Marin lo asimiló. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El condado celebrará una audiencia pública dentro de 10 días sobre la petición de la empresa promotora para comenzar los trabajos de prospección. Técnicamente se trata de una audiencia sobre el uso del suelo, pero es nuestra mejor oportunidad para presentar nuestro caso públicamente. Llevaremos el contenido de la cápsula del tiempo, los testimonios, las fotografías, y tú contarás tu historia, personal, impactante, conectando la experiencia de tu madre con la historia más amplia del desplazamiento y la herencia de las mujeres. Todo, incluyendo lo que le sucedió a Robert Hendrick. Todo. Controlamos la narrativa contándola primero, contándola con contexto y humanidad. Una vez que esté ahí fuera con nuestras palabras, nadie más podrá utilizarla en tu contra. Esa noche, Marin se sentó a escribir su declaración. Llenó página tras página, tachando, volviendo a empezar, tratando de encontrar palabras que captaran la complejidad de lo que había sucedido sin reducirlo a un escándalo o simplificarlo en exceso hasta convertirlo en martirio. Escribió sobre las manos de su madre, siempre ocupadas tejiendo, cocinando, atendiendo a los pacientes en el hospital, donde trabajaba como auxiliar de enfermería. Escribió sobre el silencio que había confundido con ausencia, cuando en realidad era presencia. Su madre, que cada día elegía llevar sola el peso para que Marin no tuviera que hacerlo. Escribió sobre el descubrimiento de esta tierra, sobre la llegada de unas 100 mujeres como una visita, sobre el aprendizaje de que el hogar no siempre es el lugar que recuerdas, sino a veces el lugar del que nunca supiste, no como un concepto abstracto, sino como un hombre concreto en una noche concreta que tomó la decisión concreta de hacer daño. Y sobre las mujeres que tomaron la decisión opuesta de proteger. Escribió sobre el precio de la supervivencia y el coste del silencio y el valor de la verdad, incluso cuando la verdad es complicada e incómoda y no encaja perfectamente en las categorías de lo correcto y lo incorrecto.
La mañana del 10º día, Eulalia encontró a Maren en el porche. Su declaración finalmente terminó de ver el amanecer. ¿Lista?, preguntó la mujer mayor. No, pero lo haré de todos modos. Eso es todo lo que es el valor. Hacerlo aterrador porque hay que hacerlo. Eulalia se sentó a su lado y sacó algo de su bolsillo. El medallón con la rosa de los vientos, el oro reflejando la luz del amanecer, la inscripción visible. El norte verdadero es la verdad. Alta lo llevaba puesto. Ulia dijo, me lo dio antes de morir. Me dijo que se lo diera a quien nos llevara a casa. Creo que de alguna manera sabía que volveríamos, que encontraríamos el camino de vuelta. Se lo tendió a Maren. Tu madre quería que tuvieras opciones. Ella no las tuvo. Mañana tú elegirás por todos nosotros. Tú hablarás por todos nosotros. ¿Aceptarás esto? Men tomó el medallón y sintió su peso alrededor de su cuello. No solo hablo por ti. Hablo en nombre de mi madre. En nombre de todas las mujeres que fueron silenciadas, porque la verdad que guardaban era demasiado peligrosa para contarla. Sí, dijo Ulia simplemente. Sí, así es. Esa noche celebraron una última reunión en el centro de la propiedad, el espacio despejado donde habían enterrado los objetos. Cada mujer trajo una vela. Al caer la noche, se colocaron en círculo, con las llamas titilando en el viento de noviembre. Una por una, pronunciaron nombres. Mujeres que habían vivido en Stonebridge y habían fallecido antes de esta reunión. Mujeres que se habían perdido en el tiempo, cuyo destino nunca habían conocido. Mujeres que no podían regresar porque el peso de los recuerdos era demasiado grande para llevarlo de vuelta a este lugar. Y pronunciaron el nombre de Hanako. Honraron su valentía, su silencio, su feroz protección de una hija a la que había criado para que fuera libre del pasado, incluso aunque ella lo llevara sola. Maren sintió el calor del medallón contra su piel. Sintió la insignia tallada de su madre en su bolsillo. Sintió el peso de 80 años de silencio transformándose en palabras. Mañana, dijo cuando le tocó hablar, les contaremos todo. Les contaremos lo que se construyó aquí, lo que se destruyó, lo que estamos tratando de recuperar, y les pediremos que elijan. ¿Quieren ser parte de la continua destrucción o quieren ser parte de la reparación? Las mujeres murmuraron su acuerdo y las velas ardieron durante toda la noche. A la mañana siguiente se prepararon como guerreras que iban a la batalla. Las mujeres mayores se vistieron con ropa que recordaba las fotografías de la década de 1940. Vestidos sencillos, zapatos prácticos, el pelo recogido como lo llevaban cuando eran jóvenes y construían una granja desde cero. Llevaban el contenido de la cápsula del tiempo en una caja de madera que Temperance había restaurado. Trajeron álbumes de fotos, cartas, el mapa dibujado a mano, las fichas talladas dispuestas en un estuche forrado de terciopelo, Marine Road con Eulalia, Temperance y Opal en el coche principal de su caravana. Una procesión de vehículos que transportaban a 100 mujeres y a sus hijas bajaba de la montaña hacia Ashford. Cuéntalo de forma sencilla, dijo Ulia mientras conducían. Cuéntalo con sinceridad, cuéntalo con amor. ¿Y si no nos creen?, preguntó Maren. Lo harán, dijo Temperance desde el asiento trasero, porque no les estamos pidiendo que aprueben lo que hicimos, les estamos pidiendo que lo entiendan. Hay una diferencia. ¿Y por qué?, añadió Opal. Les vas a mostrar lo que costó el silencio, lo que costó Erasia, lo que significa que las historias de las mujeres sean enterradas en lugar de honradas. Cuando coronaron la última colina y Ashford apareció a la vista, Maren tocó el medallón de la rosa de los vientos y recitó su inscripción como si fuera una plegaria. El norte verdadero es la verdad. Estaban a punto de decir una verdad que había estado enterrada durante 80 años y pasara lo que pasara a continuación, al menos saldría a la luz donde debía estar. El juzgado del condado era un edificio de piedra de la década de 1920, con amplios escalones y altas ventanas que habían sido testigos de décadas de disputas sobre límites de propiedad, derechos de agua y los innumerables pequeños conflictos que definían la vida rural. Hoy esas ventanas reflejaban la imagen de 100 mujeres que llegaban como una delegación de otra época. La gente en la calle se detenía para mirar. Algunos sacaban sus teléfonos para tomar fotografías. Las mujeres no prestaban atención. Caminaban con determinación, con dignidad, llenando los escalones del juzgado con una ola de cabello plateado y rostros decididos. En el interior, la sala de audiencias ya estaba llena. Los representantes de la empresa promotora, con trajes caros, se agruparon en una mesa.
Los periodistas locales ocupaban la primera fila. Los habitantes del pueblo llenaban los asientos restantes, algunos con curiosidad, otros ya tomando partido basándose en los rumores que habían oído. Las mujeres entraron y ocuparon 3 filas cerca del frente. Su presencia colectiva era innegable, una representación visual de la historia, que se negaba a permanecer enterrada. La jueza Constance Merrill entró precisamente a las 2 p.m. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris cortado corto, gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor del cuello y una toga judicial que de alguna manera la hacía parecer autoritaria y accesible a la vez. Observó la sala abarrotada con ojos astutos que no se perdían nada. Esta audiencia, comenzó, se refiere a una petición de Hendrick Development Company para establecer derechos de inspección sobre la propiedad situada en 1247 Ridge Road, anteriormente conocida como la propiedad Peaton. Señor Brenner, puede presentar su caso. El abogado de la empresa promotora se puso de pie, un hombre de unos 40 años, con dientes perfectos y un traje que probablemente costaba más que el coche de Marin. Extendió mapas y documentos sobre la mesa con falta de práctica. Su señoría Hendrick Development posee derechos mineros legítimos sobre la propiedad en cuestión, registrados en 1946 y nunca impugnados. Estudios geológicos recientes sugieren la existencia de importantes depósitos de grava que podrían ser comercialmente viables. Solicitamos permiso para realizar un estudio exhaustivo con vistas a una posible explotación de la cantera. La actual propietaria, señaló con desdén a Marouin, compró el terreno hace 3 semanas por $100 en una subasta del condado. No tiene ningún derecho histórico, ninguna inversión a largo plazo, ningún motivo para oponerse a nuestros derechos legalmente establecidos. Continuó durante 15 minutos, presentando documentos, citando precedentes, haciéndolo parecer sencillo y claro. Progreso frente a sentimentalismo, economía frente a nostalgia, futuro frente a pasado. Marin lo vio reducir la historia de su madre, reducir la historia de Stonebridge a un obstáculo inconveniente para obtener beneficios. Sintió cómo crecía la ira, pero también la claridad. Esto era exactamente lo que había ocurrido en 1945. Hombres poderosos con abogados y papeleo borrando las vidas de las mujeres de un plumazo. Cuando el abogado terminó, el juez Merrill se volvió hacia Marin. Señora Noshiro, entiendo que desea presentar una contrademanda. Marin se puso de pie, con las piernas más firmes de lo que esperaba. Sí, su señoría, pero primero me gustaría presentar algunos antecedentes históricos. Se acercó al estrado llevando la caja de madera. Con cuidado, sacó el contenido de la cápsula del tiempo. Fotografías de mujeres trabajando en los campos, documentos que establecían la cooperativa, cartas escritas pero nunca enviadas, el mapa dibujado a mano que mostraba una comunidad próspera. La jueza Merrill se inclinó hacia adelante, estudiando cada objeto que Marin colocaba ante ella. La sala se había quedado en silencio. Su señoría, mi nombre es Marin Oshiro. Soy la hija de Hanako Yoshida. Nací en la tierra de la que estamos hablando hace 81 años, en una comunidad de mujeres que no tenían otro lugar a donde ir. Habló con calma, deliberadamente, con una voz que llegaba hasta el fondo de la sala. Explicó la fundación de la cooperativa, cómo Althea Petón había creado un refugio para mujeres que huían de la violencia doméstica, la persecución racial y la devastación económica. Cómo habían construido una granja en funcionamiento, contribuido a la economía local y creado una comunidad autosuficiente que no pedía nada a nadie, excepto que la dejaran en paz. Pasó las fotografías por la sala del tribunal. Imágenes de mujeres, jóvenes y fuertes, de pie en los campos que ellas mismas habían despejado. Niños jugando cerca del granero, mesas repletas de la abundancia de la cosecha. Prueba de que Stonebridge había sido real, había sido vital, había importado. Durante 2 años, continuó Marin, estas mujeres construyeron algo extraordinario, crearon seguridad donde no existía. Transformaron tierras abandonadas en tierras de cultivo productivas. Demostraron que las mujeres que trabajan juntas pueden sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. El juez Merrill la observaba ahora con atención, no solo escuchando, sino oyendo. Luego fueron desplazadas mediante un fraude. Marin sacó la documentación de Vernon. A través de la corrupción,
A través de un sistema legal que no reconocía su humanidad ni sus derechos, la tierra fue confiscada y las mujeres se dispersaron, llevando sus historias en silencio durante 8 décadas porque decir la verdad era demasiado peligroso. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que vendría a continuación. Hay más en esta historia, su señoría, algo que ha estado enterrado durante 80 años, algo que explica por qué estas mujeres fueron el blanco. ¿Por qué Gerald Hendrick estaba tan decidido a destruir lo que ellas habían construido? Pero antes de contarle esa parte, se volvió para mirar a las mujeres que llenaban las filas detrás de ella. Ulia asintió con la cabeza para animarla, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Necesito que entienda que estas mujeres no son criminales, son sobrevivientes, y lo que sucedió aquí debe ser honrado, no pavimentado para la extracción de grava. La sala estaba en absoluto silencio, a la espera. Marion se volvió hacia el juez Merrill, tocó el medallón con la rosa de los vientos en busca de fuerza y comenzó a decir la verdad que había permanecido enterrada bajo piedras y silencio durante 80 años. En septiembre de 1945, dijo Marion, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Un hombre llegó a la granja Stonebridge. Se llamaba Robert Hendrick. Era el hijo del promotor inmobiliario que intentaba apropiarse de la propiedad. Vino a buscarme. Pudo sentir cómo la atención de la sala se agudizaba, cómo la gente se inclinaba hacia adelante. Robert Hendrick era mi padre biológico. Mi madre, Haneko Yoshida, tenía 19 años cuando él la agredió en el campo de internamiento de Manzanar. Cuando se quedó embarazada, huyó a Stonebridge para escapar de él. Durante más de un año, estuvo a salvo. Me tuvo aquí, me crió aquí, encontró la curación en esta comunidad de mujeres que entendían lo que era sobrevivir. Se oyeron exclamaciones en la sala, pero Marion también notó gestos de comprensión. La gente escuchaba, sin juzgar, al menos por el momento. Robert Hendrick la localizó de alguna manera. Llegó a la granja borracho y violento, exigiendo ver a su hija, exigiendo llevarnos a las dos con él. Las mujeres se negaron, se interpusieron entre él y mi madre, formaron un muro de protección. Marion hizo una pausa y miró directamente al juez Merrill. Intentó entrar por la fuerza en la casa. Intentó agarrarme. Yo tenía 4 meses y estaba en brazos de mi madre. Mi madre se defendió con un cuchillo de cocina. Otra mujer, Altha Peaton, le golpeó con un atizador. Cayó. Se golpeó la cabeza contra los escalones de piedra y murió. La sala del tribunal estalló. Las voces se alzaron con sorpresa, ira y simpatía. La jueza Merrill golpeó su mazo una vez, 2 veces, hasta que se restableció el orden. En medio del silencio, Ulia Burke se puso de pie. Su voz, cuando habló, era clara y firme. Yo estaba allí, su señoría. Mi nombre es Ulia Burke. Tengo 82 años y he guardado este secreto toda mi vida adulta. Yo blandí el atizador. Golpeé a Robert Hendrick y lo volvería a hacer para salvar a Hanako y a su bebé. Temperance se puso de pie a continuación. Yo también estaba allí. Temperance. ¡Woo! Ayudé a enterrarlo en el bosque. Todas lo hicimos. Todas las mujeres que estaban presentes esa noche. Elegimos la supervivencia por encima de un sistema legal que nunca nos habría protegido. Una a una, las demás mujeres se pusieron de pie. No todas habían estado allí, pero se levantaron en solidaridad, en un entendimiento compartido de lo que significaban la desesperación y la protección. El abogado de la empresa promotora se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es una confesión de asesinato. Exijo que se inicien procedimientos penales. La jueza Merrill levantó una mano, silenciándolo. Su rostro estaba serio, pensativo, pero no indiferente. Sr. Brenner, esta audiencia trata sobre el uso del suelo, pero estoy escuchando algo mucho más grande. Una injusticia histórica en la que participó este condado y que destruyó una próspera comunidad de mujeres que no tenían recurso legal, ni protección, ni voz. Se volvió hacia Marin. ¿Qué pides, Sr. Oshiro? Marin respiró hondo. Pido que se detenga la urbanización. Pido que se reconozca la importancia histórica de esta tierra y se permita que se convierta en un lugar patrimonial y de reunión. Estas mujeres no son delincuentes, señoría. Se defendieron de la violencia en una época en la que la ley no les ofrecía protección. Fueron castigadas por sobrevivir. Y le pido, todos le pedimos, que esta vez se honre la supervivencia en lugar de criminalizarla. Que esta tierra se preserve como testimonio de lo que las mujeres construyeron aquí, de lo que perdieron
y de lo que intentan recuperar. Está describiendo un asesinato, señoría, intervino el abogado. Las circunstancias no cambian el hecho de que las circunstancias, interrumpió fríamente el juez Merrill, lo cambian todo. Una mujer defendiendo a su hijo pequeño de una agresión violenta por parte de su violador. Eso no es asesinato, señor Brenner. Es defensa propia en su forma más pura. Miro a la abarrotada sala del tribunal, a las mujeres que permanecían en silencio como testigos, a los documentos históricos esparcidos sobre su mesa. Me tomaré 30 días para revisar todo el material presentado aquí hoy. Consultaré con historiadores, con expertos legales en reclamaciones de propiedad histórica y con el fiscal del distrito sobre el incidente de 1945. Pero quiero ser clara. Miró directamente a Julia y Temperance. Recomendaré que el fiscal del distrito revise este asunto con el contexto histórico adecuado. No creo que perseguir a unas ancianas por defenderse a sí mismas y a un bebé de una agresión violenta hace 80 años sirva a la justicia. De hecho, creo que sería una profunda injusticia. La sala volvió a estallar, esta vez con aplausos de algunos sectores y murmullos airados de otros. Los representantes de la empresa promotora se reunieron en grupo, con expresiones cada vez más sombrías. La jueza Merrill golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Dictaré mi decisión en un plazo de 30 días. Fuera del juzgado, los medios de comunicación se agolparon inmediatamente. Las cámaras y los micrófonos se abalanzaron hacia adelante. Las preguntas llovían desde todas las direcciones. Las mujeres se mantuvieron juntas en las escaleras del juzgado. Maureen en el centro, Eulalia y Temperance a ambos lados. El medallón con la rosa de los vientos reflejaba la luz de la tarde. Un periodista se abrió paso hasta la primera fila. Señora Loshiro, ¿cree que lo que hicieron su madre y estas mujeres estuvo bien? Maureen miró a la cámara, al periodista y a la ciudad de Ashford que se extendía detrás de ellas. Pensó en el amor feroz de su madre, en la medalla tallada que llevaba en el bolsillo, en las 100 mujeres que se habían elegido unas a otras por encima de todo lo demás. Creo que hicieron lo que las mujeres siempre han hecho, sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para ellas. Creo que se protegieron unas a otras cuando nadie más lo hizo, y creo que es hora de honrar eso en lugar de castigarlo. Eso es todo. Se dio la vuelta y bajó los escalones del juzgado, seguida por las mujeres. Un río de cabello plateado y espíritus inquebrantables fluía de regreso hacia sus coches, hacia la montaña, hacia la tierra que las recordaba incluso cuando el mundo había intentado olvidarlas. 30 días parecían interminables e increíblemente breves. Las mujeres continuaron su trabajo en Stonebridge, completando la cosecha, restaurando edificios, preparando la tierra para el invierno. El artículo de Marcus Webb apareció en una revista nacional, acompañado de fotografías que captaban tanto la belleza de la tierra como la feroz dignidad de las mujeres que la habían recuperado. La respuesta fue abrumadora. Cartas de apoyo, pequeñas donaciones, correos electrónicos de historiadores que querían documentar la historia completa de la cooperativa. Patricia les mantuvo informados sobre las maniobras legales que se estaban llevando a cabo entre bastidores. El fiscal del distrito hizo oficial que no se presentarían cargos. Dadas las circunstancias de legítima defensa, el paso del tiempo, la edad de todos los implicados y el contexto histórico de la falta de protección legal de las mujeres en esa época, el enjuiciamiento no serviría a los intereses de la justicia. Hendrick Development intentó resistirse, contrató nuevos abogados, amenazó con contrademandas, pero la opinión pública se había vuelto decisivamente en su contra. Una empresa que intentaba destruir un lugar histórico donde las mujeres habían construido un santuario y se habían defendido de la violencia. La imagen era imposible. En una fría mañana de principios de noviembre, 3 semanas después de la vista, la decisión del juez Merrill llegó por mensajería. Marin la leyó en voz alta a las mujeres reunidas. Petición de desarrollo denegada. Propiedad designada como de importancia histórica en espera de una revisión completa para su inclusión en el registro nacional. Reclamación de derechos mineros invalidada debido a pruebas de presentación fraudulenta con fines de acoso y venganza. Se confirmaba la propiedad de Marin Oshiro con la estipulación de que se mantuviera en fideicomiso con fines de preservación histórica y educativos. Se quedaron en silencio durante un momento, asimilando el peso de la victoria. Entonces Julia empezó a reír, una risa profunda y genuina
que contenía 80 años de dolor, ira y alivio. Otras se unieron a ella y pronto todo el grupo estaba riendo y llorando, abrazándose, soltando el aire que habían estado conteniendo durante décadas. Pero la celebración era agridulce. Las mujeres más mayores sabían que probablemente sería su última reunión en Stonebridge. El tiempo se agotaba y querían dejar algo permanente. Planearon una ceremonia de clausura para la semana siguiente. Las mujeres plantarían un huerto, un monumento viviente a todas las mujeres que habían vivido en Stonebridge. Cada árbol estaría dedicado a una persona concreta, a una historia concreta. El día de la plantación se recortaban nítidas contra un cielo azul brillante. Las mujeres trabajaron en grupos, cavando hoyos, colocando los plantones, rellenando cuidadosamente la tierra y regando las raíces. Manzanos, perales, cerezos, melocotoneros. Y en el lugar de honor, con vistas al valle donde se encontraba la antigua granja, plantaron un arce japonés para Hanakako. Men se quedó de pie ante el arce mientras el sol se ponía, sosteniendo la pieza tallada de su madre, sintiendo el peso de todo lo que la había llevado hasta ese momento. Ella quería que tuvieras opciones. Ella no las tuvo, dijo Eulalia, acercándose para ponerse a su lado. Quería que vivieras libre del pasado. Y lo has hecho, pero también has elegido volver para honrar tus orígenes. Eso la haría sentir orgullosa. Eso espero. Lo sé. La voz de Eulalia sonaba cansada, pero satisfecha. Nos diste algo muy valioso, Marin. Nos diste un testimonio. No dejaste que desapareciéramos. Durante los días siguientes, las mujeres se fueron marchando poco a poco. Largas despedidas en el porche, promesas de volver el próximo otoño. Lágrimas y risas se mezclaban. Algunas estaban demasiado débiles para volver a hacer el viaje, y todas lo sabían, pero se marcharon sabiendo que su historia había sido contada, su tierra protegida y su santuario preservado. Marin se quedó en el porche, viendo cómo se alejaba el último coche. Eulalia, Temperance y Opal volvían a sus vidas separadas, llevando consigo la paz de haber dicho por fin la verdad en voz alta. La granja parecía vacía sin ellas, pero no abandonada. Se sentía llena de presencia, de recuerdos solidificados. Ella sostenía 3 cosas: la mascota tallada de su madre, el medallón con la rosa de los vientos y una fotografía de la joven Hanako de pie en el jardín medicinal. Su rostro miraba hacia la cámara con algo parecido a la esperanza en los ojos. «Vine aquí en busca de paz», dijo Marin al porche vacío, «a las montañas, al recuerdo de su madre. Encontré algo mejor. Encontré tu valor. Encontré mi lugar en una historia más grande que yo misma». Un año después, la tarde de noviembre era perfecta, fresca, pero no fría. Los colores del otoño estaban en su máximo esplendor. Las hojas de los nuevos huertos se veían doradas y carmesí contra el cielo. Los coches llenaban el camino de entrada, aparcados a lo largo de la carretera, trayendo a las mujeres de vuelta a Stonebridge. La granja había sido restaurada, con su pintura blanca recién aplicada y su porche sólido. El granero era ahora un pequeño museo que exhibía fotografías, cartas y artefactos de la breve y brillante existencia de la cooperativa. El jardín medicinal había sido replantado según el diseño original de Hanako. Cada planta estaba etiquetada con sus usos tradicionales. Marin, ahora con 63 años, impartía talleres sobre fitoterapia y curación. El don de su madre se había transmitido. Las mujeres jóvenes venían a aprender, a trabajar la tierra, a escuchar las historias. La granja se había convertido en lo que siempre debió ser: un lugar de reunión, un santuario, una historia viva. 20 de las mujeres originales regresaron para la reunión de otoño, junto con 50 hijas y nietas. Ulia acudió, debilitada por la edad, pero con el espíritu intacto. Se colocaron en círculo donde habían enterrado las fichas, ahora marcado con un sencillo monumento de piedra en el que estaban inscritos todos los nombres que pudieron recuperar de las mujeres que habían vivido en Stonebridge. Una joven, de unos 20 años, se acercó a Marin durante la reunión. «¿Cómo sobrevivieron?», preguntó. «¿Cómo siguieron adelante después de que les quitaran todo?». Marin miró los rostros que la rodeaban, viejos y jóvenes, portadores de historias de supervivencia a lo largo de generaciones. Tocó el medallón con la rosa de los vientos, ya desgastado por un año de uso constante. Se tenían las unas a las otras, dijo, y creían que su historia importaba, aunque nadie las escuchara todavía. A veces hay que llevar la verdad en silencio durante mucho tiempo
antes de que el mundo esté preparado para escucharla. Pero, al final, si se tiene suficiente paciencia y determinación, la verdad encuentra su voz. El sol se inclinaba hacia la cordillera occidental, pintando las montañas de tonos púrpura y dorado. El nuevo letrero de la entrada de la propiedad, tallado y pintado a mano, captaba los últimos rayos de luz. Stonebridge Women's Heritage Farm, fundada en 1943, recuperada en 2025. Marin caminó por fin hacia la casa de la granja. A sus espaldas, las voces de las mujeres se alzaban en conversaciones y risas. Ante ella, el camino conducía a través del huerto, donde se alzaba robusto el arce de su madre, con sus hojas de un rojo brillante bajo el sol otoñal. La tierra recordaba, las mujeres recordaban, y ahora, por fin, el mundo recordaría.